Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del curso de electromagnetismo. El día de hoy se va a trabajar un ejercicio sobre el tema de inductancia mutua. El problema dice, en la figura se muestran dos espiras paralelas de alambre con un eje común. La espira pequeña de radio R minúscula está sobre una espira grande de radio R mayúscula a una distancia X, que es mucho mayor que R mayúscula. Como consecuencia, el campo magnético debido a la corriente I en la espira grande es aproximadamente uniforme a través de la espira pequeña. A. Encuentra una expresión para el flujo magnético a través del área de la espira pequeña como función de X. Y B. Encuentra una expresión para la inductancia mutua. Lo he solucionado de dos formas. Primero, resuelvo el problema tal cual como está planteado. Calcular el flujo magnético que produce la espira grande en la espira pequeña y a raíz de ello la inductancia mutua entre las dos espiras. Y la otra forma es supuesto que por la espira pequeña hay una corriente I', la espira pequeña está produciendo un campo magnético que pasa a través de la espira grande, produce un flujo magnético allí y a partir de ello la inductancia mutua nuevamente. La idea de este proceso es demostrar que no importa qué flujo se determine, si el que produce la espira grande o el que produce la espira pequeña, la inductancia mutua entre ese sistema va a ser el mismo valor. En el caso del inciso A, que es determinar el flujo magnético a través de la espira pequeña, parto de la definición de flujo magnético. El flujo magnético es igual a la integral del producto punto entre el campo magnético y el diferencial de superficie a través del cual el campo magnético está pasando o produciendo el flujo. Ahora, la espira grande está produciendo el campo magnético que está atravesando la espira pequeña. ¿Listo? Entonces, parto de la ecuación del campo magnético de una espira circular, que esa ya se ha deducido en un video anterior. Y voy a considerar o tener en cuenta la suposición que hace el problema. X es mucho mayor que R. Y ya que la espira de radio R minúscula es menor que la espira de radio R mayúscula, pues también se sigue cumpliendo que X sea mucho mayor que R minúscula. En este caso, si vamos a observar el campo magnético de la espira circular grande en la pequeña, vemos que este campo depende del radio de la espira, ¿cierto? Que en este caso sería R mayúscula, y de la distancia a la cual se va a determinar este campo magnético, que vendría siendo Z. En este caso sería X. Resulta que si R es muy pequeño, cualquier cambio que se haga del eje de las espiras a estas posiciones en el área de la espira pequeña va a ser despreciable. Digamos, la distancia que hay acá, pues viene siendo esta misma, ¿cierto? Aproximadamente igual a esta, ¿sí? De tal manera que este factor no va a afectar el campo magnético. Modificar este factor no va a afectar el campo magnético. Modificar el valor de, en este caso, X, o moverse acá sobre la espira pequeña, que afectaría en teoría el valor de X, va a ser una variación despreciable, tanto que el campo magnético no se va a ver afectado. Por eso entonces se considera que el campo es una constante. Como el campo es constante, pues no es necesario realizar esta integral, simplemente el flujo se reduce al producto punto entre el campo y el área de la espira, vector área, que pues bueno, viene siendo a través de la definición de producto punto, la magnitud del campo magnético, la magnitud del área de la espira por el coseno de teta. El campo magnético de esta espira, por cómo fluye la corriente, va a apuntar sobre su eje hacia arriba. Entonces voy a considerar el diferencial de superficie también apuntando hacia arriba. Recuerden que estos vectores son perpendiculares a la superficie. Entonces nos podemos dar cuenta que estos vectores son paralelos, es decir, el coseno de teta vale 1. Y bueno, el flujo magnético se reduce simplemente a ser el producto entre el campo magnético y el área. Reemplazamos estos valores, el campo magnético de la espira grande, que aplico esta ecuación, simplemente tomo los valores asociados a esa espira, A, que viene siendo el radio de la espira, pues en este caso viene siendo R mayúscula, y Z, que es a la distancia a la que se va a ubicar el punto de la espira, pues en este caso viene siendo X. Y el área de la espira pequeña, el área de un círculo, pi por r cuadrado. Muy bien, de esa manera se determina el flujo magnético a través de la espira pequeña, dando respuesta de esta forma el inciso A. Para el inciso B, entonces se parte de que el flujo magnético
va a ser igual a la inductancia mutua entre las espiras por la corriente que fluye en la espira, en este caso en la espira grande. Se despeja la inductancia mutua, entonces la inductancia mutua es igual al flujo magnético sobre la corriente. Simplemente es tomar la ecuación de flujo magnético que se obtuvo previamente y dividir entre la corriente. Entonces fíjense que el factor corriente desaparece de la ecuación y se obtiene la inductancia mutua entre ese par de espiras, que es igual a mu sub 0 pi r minúscula cuadrado r mayúscula cuadrado sobre 2 por x al cuadrado más r cuadrado a la 3 medios. Fíjense que esto no depende de la corriente en la espira, solamente de la forma, en este caso de las espiras, que son espiras circulares, y de la posición relativa entre ellas, es decir, x. Bueno, esa es una forma sencilla de resolver el problema. Ahora, voy a hacer el cálculo, pero en el caso contrario, voy a suponer que en la espira pequeña fluye una corriente I'. Esta corriente I' produce un campo magnético que está a su vez produciendo un flujo magnético en la espira grande. Como la espira que está produciendo el campo magnético es muy pequeña, en este caso voy a considerarla como un dipolo magnético. El campo magnético que produce un dipolo magnético tiene esta forma, en coordenadas esféricas, donde r' viene siendo la distancia desde el dipolo al punto donde se va a determinar el campo magnético y m el momento dipolar magnético de este dipolo. La distancia entre el dipolo magnético y el punto donde estamos analizando el campo magnético para el flujo magnético está a una distancia, la he marcado como r'. Y fíjense que es irrelevante si pongo esa distancia aquí o aquí o aquí o aquí por la discusión que ya se hizo en este caso, si x es mucho mayor que r minúscula y mayúscula. Voy a considerar coordenadas esféricas a la hora de resolver la integral de superficie para el flujo magnético. Aquí sí debo aplicar esta definición. Al variar cualquier posición de la espira grande acá, que es el área que voy a considerar para realizar la integral, es irrelevante si está ubicada sobre el borde de la espira o un poco más hacia adentro de ella, ¿sí? Recordemos que cualquier cambio ahí es insignificante para x por esta razón. Entonces, de hecho, podría considerar que esta espira es un casquete esférico, ¿sí? Y resolver el problema para una superficie esférica a r constante. En ese caso, tomo este diferencial de superficie para r' una constante y bueno, realizo el cálculo. ¿Listo? Entonces, el producto punto entre el campo magnético y el diferencial de superficie. Aquí tengo esos dos vectores, el campo magnético y el diferencial de superficie. Lo planteo en la integral, es una integral doble. Ahora, para resolver esta integral, la voy a hacer para φ, que es el ángulo que se barre en el plano, pues para toda la espira sería una vuelta completa. Entonces lo haré de 0 a 2π. Mientras que θ, que es el ángulo que se hace con respecto al eje vertical, se va a hacer de 0 hasta θ, lo que he marcado acá en este triángulo, de 0 a θ. Entonces, bueno, la integral quedaría de 0 a θ. Muy bien, realizamos el producto punto, entonces a sub r punto a sub r da 1, mientras que a sub θ punto a sub r da 0. Luego solo queda el término 2 coseno de θ, seno de θ. Aquí este r' a la 3 se puede simplificar con este r' cuadrado y salen constantes, mu sub 0, m, 4π y el r que queda ahí en la parte del denominador. Este 2 se puede simplificar con este 4, se vuelve un 2. Y fíjense que esta integral no depende de phi, entonces se puede integrar directamente a phi. La integral de phi entre 0 y 2π queda 2π. Y queda la integral de θ. Para resolver la integral de θ uso una sustitución simple. U es igual a seno de θ, du es igual a coseno de θ por dθ. Entonces la integral se transforma a u por du. Aquí he simplificado este 2π con este. Y la integral de du por du da u cuadrado sobre 2, donde u vale seno de θ. Entonces quedaría seno al cuadrado de θ. Y al evaluarla entre 0 y θ, pues da seno al cuadrado de θ, porque seno de 0 da 0. Muy bien, esta es finalmente el flujo magnético ahí. Ahora voy a empezar a calcular los parámetros que
me hace falta determinar, como por ejemplo el momento dipolar magnético. Recordemos que el momento dipolar magnético de una espira es la corriente por el área. Entonces M vendría siendo la corriente que fluye por la espira pequeña, que es I', por el área de la espira, pi r minúscula cuadrado. Y en el caso del seno del ángulo, lo saco de la geometría que he construido. Entonces fíjense, aquí está r', aquí está r mayúscula y aquí está x. El seno de teta viene siendo cateto opuesto r sobre la hipotenusa, r'. El seno de teta viene siendo r mayúscula sobre r'. Y si lo elevamos al cuadrado, seno al cuadrado de teta es r mayúscula cuadrado sobre r' cuadrado. Ahora, r' puede ser escrita por el teorema de Pitágoras como la raíz cuadrada de r mayúscula cuadrado más x al cuadrado. ¿Listo? Y finalmente, pues reemplazando eso, en el flujo magnético tendríamos μ sub 0, la permeabilidad magnética, sobre 2, esto queda igual. M, momento dipolar magnético de la espira pequeña, pi r cuadrado y prima, r', que es la raíz, y el seno al cuadrado de teta, que es r cuadrado sobre x al cuadrado más r cuadrado, porque recordemos es r' al cuadrado, ¿no? Entonces esta raíz desaparece. Hacemos ese producto, pues todo lo del numerador queda ahí igualito, mientras que en el numerador esto está elevado a la 1 medio, esto está elevado a la 1, todo queda elevado a la 3 medios. Y este sería el flujo que se está produciendo en la espira grande. Fíjense que es el mismo valor, a diferencia, la única diferencia entre el flujo magnético produciéndose en la espira grande al flujo magnético que se produce en la espira pequeña es el valor de la corriente. Y bueno, simplemente para determinar la inductancia mutua en este caso, pues la definición de flujo magnético, que es igual a la inductancia mutua por la corriente en la espira pequeña, en este caso que sería I'. Este es el flujo magnético en la espira grande. Este es el flujo magnético en la espira pequeña. Entonces resolvemos para M. M viene siendo flujo magnético sobre corriente prima. Nuevamente, pues al dividir esta ecuación en I', I' desaparece y queda la inductancia mutua. Fíjense que es exactamente la misma que en el primer caso. No depende de la corriente, solo de la geometría de las espiras, R minúscula y R mayúscula, y la posición relativa entre ellas, X. Entonces, pues de esa manera se puede apreciar cómo no importa qué flujo se determine, o qué proceso se haga para determinar una inductancia mutua. El resultado siempre va a ser el mismo. Y este factor depende únicamente de la geometría de las espiras y la posición relativa entre ellas. Si hubiese modificado algún parámetro de cómo están ubicadas estas espiras una con respecto a la otra, ahí sí el cálculo hubiera sido diferente con respecto al primer caso. Eso ha sido todo el ejercicio sobre inductancia mutua. Un problema muy sencillo de cómo determinar este parámetro en un par de circuitos que están interactuando entre sí. Espero que haya sido de su agrado, que les aclare algunas dudas y nos vemos en una próxima oportunidad.